por estar conectados con nosotros y nuevamente les ofrecemos una disculpa por estos pequeños inconvenientes tecnológicos que tuvimos. Pero bueno, vamos a comenzar con la parte de nuestra capacitación aquí en Alianza Eléctrica, enfocada a la parte de los interruptores termomagnéticos. Primero que nada, pues bueno, vamos a ver qué es la parte de un interruptor termomagnético, para qué sirve o en cuestión de qué funcionan y para qué los utilizamos. ¿Cuál es la finalidad de este interruptor termomagnético? Bueno, principalmente la finalidad de los interruptores termomagnéticos es proteger la instalación eléctrica. Estamos hablando de cableado que vamos a utilizar en toda esta instalación para llevar la energía eléctrica a la cuestión de nuestros servicios. No es para proteger a las personas, es propiamente para proteger la parte de nuestra instalación eléctrica. Entonces, nosotros pues vamos a tener esa parte de cableado y vamos a seleccionar nuestros interruptores en función de ese cableado y de esas cargas o servicios que vamos a estar conectados a él. La finalidad primordial es que nos va a proteger ante dos tipos de falla. Uno, lo que le llamamos una falla de sobrecarga y una falla de cortocircuito, que cualquiera de estas dos pone en riesgo nuestra instalación e incluso pudiéramos tener un incendio a partir de cualquiera de estas dos fallas. ¿Qué es una falla de sobrecarga? ¿Qué hablamos cuando tenemos una sobrecarga? Bueno, por definición decimos que una falla de sobrecarga es una sobreintensidad de corriente de larga duración. Este calentamiento o esta circulación de corriente puede ser 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, a lo mejor hasta 2 horas. El tiempo que nosotros le estemos demandando una capacidad adicional a la cual va a estar operando este interruptor. Todos ellos van a manejar un numerito que le llamamos una corriente nominal o la parte de una calibración. Hablamos de 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes, dependiendo ahora sí de la nomenclatura que estemos utilizando. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros seleccionamos en este caso, por ejemplo, en una instalación, un interruptor de 10 amperes, todo aquello que conectemos abajo de este consumo va a poder operar perfectamente bien. Entonces, si yo le conecto, por ejemplo, ahorita lo que es la parte de una televisión, una pantalla, pues estamos teniendo un consumo de 1 ampere. Nuestra instalación funciona perfectamente porque todavía no superamos esta corriente nominal a la cual está diseñado el interruptor. Si le conectamos ahora la parte de una lavadora, seguimos operando perfectamente bien. Pero ¿qué pasa cuando pongo a funcionar la parte del refrigerador? Los 6 amperes del refrigerador, más los 6 amperes de la lavadora, más 1 ampere del televisor, en este momento ya sobrepasamos la capacidad nominal del interruptor. Es ahí donde su función empieza. Tenemos ahora un consumo de 3 amperes. Hay que proteger esta instalación. Lo que comúnmente pasa aquí es que decimos, se botó la pastilla. Se botó el interruptor, evitando así el flujo de corriente eléctrica que pudiera dañar esta parte de la instalación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago para que el interruptor no opere cuando tenemos una falla de sobrecarga? No se vale que le peguemos aquí la palanquita o que le pongamos plastilina o que la atoremos. Internamente está diseñado precisamente pues para que cuando tenemos ese calentamiento el interruptor genere esa apertura. Entonces, pues es muy común de que si nosotros tenemos nuestra instalación diseñada, pensada, calculada para que tengamos un consumo máximo de 20 amperes, nuestro conductor que estamos utilizando, en este caso el calibre 12, cuando tenemos una sobrecarga, pues la pastilla se va a botar. Y decíamos, es bien común, ¿qué pasa? Subimos el amperaje de la pastilla, la cambiamos y le ponemos un interruptor con una corriente nominal mayor, pero estamos poniendo en riesgo nuestra instalación. Recordemos que el cable sigue tal cual y es un calibre 12 que está diseñado para operar a 20 amperes. Entonces, va a sufrir un calentamiento, va a sufrir un deterioro. También tendríamos que cambiar o modificar nuestra instalación, aumentarle ese calibre para que pues pueda soportar un poco más de carga. ¿Dónde podemos visualizar precisamente cuáles son los amperajes a los cuales están diseñados cada uno de los interruptores? Pues los podemos consultar en la tabla 310-15 de la NOM 001 de instalaciones eléctricas, donde aquí pues nos establece cuáles son, de acuerdo a la temperatura ambiente, la ampliacidad máxima que puede tener el conductor eléctrico. Y pues bueno, para cuestiones de cálculos,
nos basamos en lo que es la parte de la columna de los 60 amperes, aunque los fabricantes pues nos dan una holgura bastante buena en cuestión de su fabricación. Ya vimos que es la parte de una falla de sobrecarga. Decimos, es un sobrecalentamiento, una sobreintensidad de corriente que vamos a tener de forma paulatina, de larga duración. Pero existe otra falla que también pone en riesgo nuestra instalación y se le llama falla de cortocircuito. Esta es una sobreintensidad de corriente, pero de breve duración, se da en fracciones de segundos. Y por lo general se puede situar cuando nuestros equipos que vamos a conectar a la instalación eléctrica, pues ya tienen un daño. Comúnmente decimos, es que se pegan las fases con el neutro, las fases con las tierras, y esto genera picos de corriente muy elevados en tiempos muy cortos. Para ello, el interruptor termomagnético tiene otro valor que le llamamos corriente de cortocircuito. Este valor lo proporcionan los fabricantes y en este caso pues nosotros pusimos el ejemplo de que corta a 10 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que este interruptor puede soportar el flujo de una corriente de hasta 10.000 amperes antes de que se destruya o deje de operar completamente. Pero no quiere decir que hasta que pasen los 10.000 amperes va a abrir como una falla de cortocircuito. Entonces, llevamos dos valores importantes. La corriente nominal, o comúnmente le llamamos la calibración del interruptor, y la corriente de cortocircuito del mismo. Entonces, ¿qué es la capacidad interruptiva de estos elementos? Como lo mencionamos, es la máxima corriente de falla durante un cortocircuito que un dispositivo puede soportar e interrumpir a condiciones de voltaje normal, sin sufrir algún daño permanente, y este es proporcionado por el fabricante. Por lo general, todos estos dispositivos soportan arriba de 1000 amperes. Bueno, presentaciones de los interruptores termomagnéticos. Marcas existen muchas, modelos, texturas, colores, sabores, etc. Pero principalmente dentro de lo que es el ámbito eléctrico hablamos de tener dos tipos de normativas, la normativa IS y la normativa NEMA, donde principalmente pues estos son los interruptores que se tienen. Nosotros en la gama de ABB vamos a trabajar mucho lo que es la parte de la normativa IS, interruptores para proteger nuestra instalación eléctrica dentro de una normativa internacional. NEMA es una normativa local de Estados Unidos y que pues bueno, por influencia del mercado estamos muy habituados a utilizar esta normativa. Pero déjenme comentarles que eléctricamente los dos están diseñados para que tengamos una protección de nuestra instalación eléctrica. Entonces, ¿qué tienen los interruptores termomagnéticos para proteger precisamente la instalación? Vamos a hablar de que tienen una protección contra sobrecarga que está dada a través de un elemento bimetálico, el cual se va dilatando paulatinamente. Y tiene una protección contra cortocircuito a través de un elemento magnético. Es una pequeña bobina que lo que permite es generar la apertura del interruptor en fracciones de segundos. Aquí vemos precisamente el interior de estos dos interruptores. Un interruptor NEMA y un interruptor IS, donde por ejemplo pues podemos ver la parte de la carcasa o el aislamiento, el cual nos va a evitar contacto con partes eléctricas. En el caso de la normativa IS, en los interruptores de ABB, esto es autoextinguible y completamente aislante. Tenemos la bobina bimetálica que se encuentra en esta parte de aquí, dos laminillas que decíamos se van a ir dilatando y separando en función de del calentamiento paulatino que vamos a tener, la bobina magnética para ejecutar el disparo a través de una falla de cortocircuito. Adicional, lo que es la parte de los interruptores ABB de normativa IS, cuentan con algo que le llamamos una cámara de arqueo. Esta cámara de arqueo se le conoce también como limitador de corriente. Aquí vamos a disipar más rápido toda esa energía que se está produciendo a través de la falla de cortocircuito y nos va a permitir que el interruptor pueda operar más rápido, que se enfríe más rápido de alguna forma, porque pues muchas veces cuando tenemos la falla queremos volverlo a restablecer y no nos lo permite. Tenemos que esperar a que recobre una temperatura de operación para poderlo utilizar nuevamente. Otra de las características que tienen estos interruptores de ABB es de que hablamos de un amplio rango de corriente nominal. Podemos armar soluciones a la medida. Cuestiones que, por ejemplo, en la parte de los interruptores NEMA
parten de 10 amperes. Hoy en día que tenemos instalaciones en la parte de iluminación con LED que son de bajo consumo, pues por ejemplo, para poder llegar hasta los 10 amperes con la cuestión de luminarios LED, vamos a necesitar un mundo de luminarios. Y aquí no podemos tener ya rangos muy pequeños para poder generar de forma muy óptima esa parte de la protección. Entonces, otra cuestión o característica primordial que tiene van a ser la parte de las clases de interruptores o categorías de disparo. Entonces, ventajas que decíamos, pues bueno, es la cámara de arqueo, la parte de la velocidad a la cual pudiéramos volver a reactivar este interruptor, la personalización en la cuestión de seleccionar nuestras cargas, las curvas de disparo. Los interruptores NEMA, todos ellos trabajan nada más en una sola curva, que es la curva tipo C. Ahorita vamos a explicar qué es esta parte de las curvas, pero en ABB manejamos prácticamente 4 curvas, aunque aquí en México nos estamos enfocando básicamente en 2 de ellas para el uso general de toda la parte de las cargas. Y ese es un producto más compacto. Los interruptores de ABB son más compactos. Recurrimos mucho ya al apoyo de avances tecnológicos, lo cual permite que sean pequeños, pero también que sean accesibles en cuestión de costo. Y es una solución modular. Por ejemplo, aquí tenemos un tablero de alumbrado, un centro de carga en ABB, donde podemos colocar interruptores termomagnéticos, pero también la modularidad es que le podemos asociar algunos otros elementos que nos permitan proteger o controlar nuestra instalación eléctrica. Mientras que en la parte NEMA todos son enchufables, entonces si requerimos algún otro elemento de control o alguna otra función, tenemos que agregar otra caja, sacar cableado y hacer la interconexión entre cajas para poder obtener estas funciones. Mencionábamos cómo es la clasificación de los interruptores termomagnéticos. En ABB tenemos diferentes tipos de interruptores termomagnéticos, todos ellos enfocados a los diversos segmentos de mercado. Principalmente aquí vamos a hablar prácticamente de 3 modelos, y los primordiales hablamos de los mini circuit breakers o los mini interruptores o los interruptores de montaje en riel. Estos interruptores van enfocadas prácticamente a aplicaciones residenciales. Todo lo que tiene que ver con la parte residencial podemos aplicar con toda la tranquilidad y seguridad la utilización de estos interruptores. También los podemos utilizar en pequeños comercios. Por ejemplo, se me ocurre mencionarles tiendas de conveniencia, lo que es la parte del Oxxo, el Seven, farmacias pequeñas, donde queremos proteger nuestra instalación eléctrica, podemos utilizar este tipo de interruptores. De ahí nos brincamos a algo que se les llaman interruptores de caja moldeada. Aquí ya son más robustos, son más amplios en la cuestión de sus dimensiones y están enfocados prácticamente a las aplicaciones comerciales e industriales, a un mercado terciario, hotelería también, por ejemplo, hacia la parte de hospitales, donde podemos observar, pues bueno, ya cambia lo que es la parte de su apariencia. Entonces, tenemos diversos tamaños, o que también se les conoce en el mercado como marcos. Entonces, y por último, ya para la distribución general en plantas de producción, en industria, pues vamos a hablar de interruptores de bastidor abierto o interruptores electromagnéticos. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, para la protección principal en una industria, y de aquí derivar hacia ciertos modelos de interruptores en caja moldeada y después terminar para áreas muy específicas con los mini circuit breakers. Cada uno de ellos pues va a tener una finalidad en específico para la aplicación de instalaciones eléctricas. Ok, veamos. Entonces, el segmento en la parte de los mini interruptores. Aquí, dentro de esta categoría, tenemos 3 divisiones. La primera, que le llamamos la familia SH200, que está propiamente enfocada hacia la parte del mercado residencial. ¿Qué características tiene? Bueno, que podemos tener calibraciones o corrientes nominales que van desde los 2 amperes hasta los 63 amperes en presentaciones de 1, 2 y 3 polos. Esto es cuántos cables de fase podemos recibir. Hay de 4 polos, aunque aquí en México no es muy aplicable la utilización de 4 polos, a menos de que venga por una especificación europea, donde sí es
nos requieren este tipo de interruptores, poder proteger fase 1, fase 2, fase 3, incluso el neutro, aunque la norma no está obligado. La capacidad interruptiva de 3 kiloamperes. ¿Recordamos qué era la capacidad interruptiva de los interruptores, ahora sí que propiamente? Recordemos, esa capacidad interruptiva es la cantidad de corriente que puede fluir por el interruptor cuando tenemos una falla de cortocircuito. Entonces, para el mercado residencial podemos hablar de 3 kiloamperes. La falla de cortocircuito que se puede dar en este mercado, pues digamos, son limitadas, son pequeñas. No necesitamos tener interruptores de 10 kiloamperes o más robustos, pues para este tipo de cuestiones, ¿no? Con los 3 kiloamperes es más que suficiente. El voltaje de operación puede trabajar desde los 127 volts hasta los 440 volts sin tener que estar seleccionando un interruptor para cada uno de los niveles de voltaje que vamos a tener. Ok. Nuevamente decíamos la familia SH200, que la etiquetamos más comúnmente hacia un mercado residencial y pequeños comercios. De ahí nos vamos a brincar a una línea que le llamamos la familia S200. La familia S200 ya está más enfocada hacia lo que es el mercado comercial e industrial. Ya tenemos más servicios, ya tenemos más demanda en cuestión de estas corrientes y hablamos también en ese nivel de calibración. Recordamos que decíamos iluminación LED en los corporativos, en la parte de iluminación ya estamos implementando mucho con la tecnología LED. Entonces, pues podemos tener calibraciones más pequeñas, por ejemplo, desde 0.5 amperes, 1 ampere, 2 amperes, ahí, y ahí sí nos podemos ir o expandir hasta los 100 amperes. En esta familia podemos llegar hasta los 100 amperes en todas las presentaciones, tanto de 1, 2, 3 polos, 4 polos enfocados para la protección. Como la demanda de servicios ya es mayor, tenemos que darle mayor robustez, por eso es que aquí la corriente de cortocircuito sí cambia un poco, aumenta a 6 kiloamperes cuando está operando a 440 volts, de acuerdo a la cuestión de las normativas. Entonces ya puede aguantar un poco más, o si me lo permiten, pues puede tener mayor oportunidad de sobrevivir ante una falla de cortocircuito a que si tenemos una capacidad interruptiva baja. Y otra de las familias que tenemos es la familia S800, que está enfocada propiamente ahora para lo que son las aplicaciones solares, para poder generar la protección a los sistemas fotovoltaicos y propiamente a los paneles. Me faltó un punto importante mencionarles dentro de la familia S200, decíamos, está enfocada hacia la parte industrial y comercial. Y aquí entra una clasificación muy detallada que es para la protección de motores. No tiene el mismo comportamiento un motor y requiere una protección un poco más eficiente que la parte de una iluminación. Ahorita vamos a hablar precisamente de cuáles son esas clasificaciones que vamos a tener dentro de las familias de los interruptores. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Aquí hablamos pues un poquito del grueso de características que tienen las familias S200, decíamos presentaciones de 1, de 2 y de 3 polos. Un punto importante, las clases de disparo que vamos a tener, clase C, clase K y clase Z. ¿Para qué utilizamos cada una de estas selecciones? Ahorita lo vamos a visualizar. La tensión máxima de servicio puede llegar hasta los 480 volts y podemos trabajar incluso desde 12 volts de corriente directa o corriente alterna, entonces no está limitado a que nosotros tengamos que generar una selección de un código de acuerdo a cada uno de los niveles de voltaje que vamos a tener. Entonces esto a nosotros nos permite generar soluciones mucho más versátiles. La durabilidad eléctrica, este es otro punto. ¿Cuánto tiempo va a vivir este interruptor termomagnético? Esto está medido precisamente pues, en cuestiones de disparos eléctricos. Puede tener hasta 10,000 operaciones cuando se presenta una falla de sobrecarga. No les podría decir lo mismo de un cortocircuito porque no sabemos de qué dimensión va a llegar y ya está limitado. Pero si tenemos una cuestión de sobrecarga, pues puede tener hasta 10,000 operaciones. Entonces por eso es que tienen ahora sí que un tiempo de vida que puede ser de varios años.
La durabilidad mecánica, lo que voy a hacer yo con la activación de este toggle de forma manual. Cuando yo bajo o interrumpo mi pastilla, entonces tiene 20,000 operaciones. Entonces igual, pues no creo que estemos jugando ahí estar subiendo y bajando el toggle de nuestro interruptor termomagnético para comprobar estas funciones. Otra característica primordial que tenemos es que es accesoriable. Le podemos colocar, por ejemplo, en la parte superior un bus de conexión para hacer las derivaciones y conexiones hacia otros interruptores y no tener que estar haciendo la conexión a través de cable. Podemos alimentar en la parte superior y de aquí derivar hacia cargas en la parte inferior, o al revés, por alguna condición mi acometida llega en la parte inferior, yo puedo alimentar en la parte inferior y derivar hacia cargas por la parte superior y nos da exactamente la misma protección. No tenemos ningún problema de cómo tengamos que hacer la conexión de nuestra instalación eléctrica. ¿Recuerdan que hablábamos de las curvas? Que decíamos que tenemos por ahí varias curvas de interacción. Okay. Estas curvas tienen que ver con la parte de cuándo me voy a activar como interruptor termomagnético cuando se presente una falla de cortocircuito. Mencionamos que la corriente de cortocircuito es la corriente máxima que soporta el interruptor antes de que deje de funcionar, ¿no? Que se vuelva inservible. Pero no quiere decir que hasta esos 10 kiloamperes, por ejemplo, en el caso de los mini interruptores, va a operar la falla de cortocircuito. Mientras mayor sea la intensidad de corriente que va a fluir a través de él, más rápido se va a activar y va a decir, ok, mientras yo esté dentro de un rango, puedo operar como una falla de sobrecarga, pero cuando supere ese cierto rango, ahora va a ser una falla de cortocircuito. Y es ahí donde entran las categorías. Por ejemplo, una curva C, que hablamos de protección de cargas resistivas o usos generales, va a detectar un cortocircuito entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Si tenemos un interruptor que está calibrado o ajustado a 100 amperes, entonces, de 5 a 10 veces quiere decir que va a interpretar una falla de cortocircuito entre los 50 y los 500 amperes. Es ahí donde el elemento magnético corta de forma rápida para evitar riesgos en nuestra instalación eléctrica. Y hablamos de las aplicaciones, curva de protección de circuitos resistivos y líneas de alumbrado. Propiamente lo que eran focos incandescentes, iluminación general, donde pues no necesitábamos mucha velocidad para poder interpretar esa falla de cortocircuito. La curva C, decíamos, pues nos vamos de 15 a 10 veces la corriente nominal. Curva D está diseñado para cargas muy inductivas o con elevadas corrientes de arranque, por ejemplo, la iluminación que lleva transformadores o balastros. La curva K, protección hacia motores, donde hablamos de tener de 10 a 14 veces. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos lo que es la parte de un motor, al momento del arranque genera picos de corriente muy elevados, que pueden ser 4, 5, hasta 6 veces su corriente nominal. Y si yo para proteger un motor le pongo un interruptor de clase pequeña, por ejemplo clase C, cuando llegue a 5 dice, estoy teniendo un cortocircuito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cortar el suministro y no le da tiempo a que el motor arranque. Pero si yo le pongo aquí de esos 10 a 14 veces, alcanza a soportar perfectamente el pico que eleva el arranque del motor y puede arrancar perfectamente ya hasta que tiene un momento de estabilización, sin que tengamos que sobredimensionar o aumentar 3 o 4 veces la corriente nominal para que el motor pues no se esté apagando, ¿no? Para que lo podamos proteger de forma óptima. La curva Z habla de equipos electrónicos. Esto es muy bueno, por ejemplo, para la parte de equipos electrónicos, data centers o sitios donde tenemos equipo médico que tiene que ver mucho con la parte electrónica. Aquí sí necesitamos que actúe de forma rápida, que no sean picos muy intempestivos para evitar riesgos y daños propiamente a lo que va a ser equipo de telecomunicaciones, por ejemplo. Esto es lo que representábamos en esas curvas. Decíamos aquí, pues es una gráfica muy técnica, pero vamos a hablar. La corriente nominal, cuando nosotros estamos dentro de una cierta zona, entonces
El interruptor puede que no opere y a partir de pasar esta zona de confort, como le llamo yo, va a operar para una falla de sobrecarga. Mientras mayor sea ese valor de sobrecarga que vamos teniendo, el tiempo de disparo va a ser menor. Entonces decimos, puedo llevarme 100 segundos, ¿sí? O 10 segundos, o 1 segundo, pero va a llegar un momento en que vamos a entrar en esta zona. Todos los interruptores manejan esta zona, que es precisamente la de cortocircuito, que de acuerdo a las curvas, pues va, por ejemplo, en una curva C de 5 a 10 veces la corriente nominal. Aquí es cuando se dispara el interruptor y lo interpreta como una falla de cortocircuito. Antes de esto, lo interpreta como una falla de sobrecarga y entonces actúa la parte de los bimetales. Okay. Punto importante. ¿Qué tengo que preguntar cuando me piden un interruptor termomagnético? ¿Qué debo de tener en cuenta para ese interruptor termomagnético? 1. La cantidad de polos o fases que queremos proteger. 1 polo, 2 polos, 3 o 4 polos. Y es muy común que nos dicen, es que quiero de 1 por 20, o 2 por 40, o 3 por 100, o 2 por 80. Aquí va a ser, ahora sí que de acuerdo a lo que vamos a requerir. La corriente nominal de 15 amperes, de 20 amperes, 32 amperes, 63 amperes, 80 o 90 amperes. Y decíamos en la nomenclatura en que no nos piden, estos dos puntos van asociados. 1 por 32. 1 polo por 32 amperes. Son estos dos primeros tópicos. ¿A qué voltaje de operación lo requiero? ¿Cuál es el voltaje nominal que va a necesitar este interruptor? Trabajamos en una instalación de 127 o 120 volts. Trabajamos en una instalación de 220 o de 440 o de 480. La capacidad interruptiva. Este es un valor bien importante. ¿A qué capacidad o qué tan robusto lo queremos? Bueno, en la familia de los mini interruptores hablamos de 2 corrientes de cortocircuito. La cuestión que decíamos, así como que etiqueta aplicaciones residenciales, que son de 3 kiloamperes, y comerciales industriales, que son de 6 kiloamperes. La curva de disparo. Regresemos, o sea, te voy a vender un interruptor termomagnético de usos generales para proteger un motor, ¿te va a servir o no? Entonces, mientras mayor información podamos tener, nosotros podemos ofrecer una solución más personalizada y apta hacia la parte de esa protección. Si lo que queremos es proteger un motor, te voy a vender un interruptor termomagnético en curva K, porque es el que va a soportar esos picos de arranque y te va a proteger perfectamente el motor. Pero si son cargas generales, no tiene caso que te venda un curva K, está muy sobrado. Te puedo vender un curva C, que va a ser para las soluciones estándares. La tensión o voltaje de servicio va a operar en corriente alterna o en corriente directa. Por lo general, pues todos estamos trabajando dentro de lo que es la parte de voltaje de corriente alterna para el suministro eléctrico general, pero algunas funciones fotovoltaicas, por ejemplo, trabajan en corriente directa. Esto también va a ser un punto importante. Y pues bueno, la frecuencia de operación, si vamos a estar dentro de los 50 o los 60 Hz, que es a lo que oscila las líneas de voltaje aquí en México. ¿Dónde podemos colocar estos interruptores termomagnéticos? En algún lado tenemos que alojarlos y tenemos que protegerlos. Pueden ir en algo que les llamamos centros de carga, mistrales, que ya en alguna ocasión posterior platicaremos de las características que tienen estos centros de carga. Para la parte residenciales y un poco comerciales nos vamos con los gabinetes mistrales. Entonces, podemos irnos a aplicaciones terciarias en otro tipo de envolventes que les llamamos Geminis y otros tableros que son la parte de tableros de alumbrado Protecta, donde aquí pueden convivir los interruptores termomagnéticos de caja moldeada como una protección principal y lo que les llamamos nuestros derivados, la parte de los mini circuit breakers. Y ahí, pues decimos, interruptores de caja moldeada. Me voy a regresar un poquito. Interruptor principal. Los interruptores principales ya se empiezan a llamar caja moldeada. ¿Qué tenemos? Podemos tener capacidades que van desde los 16 amperes hasta los 250 amperes.
Van segmentados en tamaños o marcos de acuerdo a este flujo de corriente que queremos tener. Pero aquí podemos observar que la corriente de cortocircuito ya es mayor, ya podemos alcanzar incluso los 150 kiloamperes. Es un interruptor mucho más robusto, tiene mayor oportunidad de vivir, si me lo dejan llamar así, ante una falla de cortocircuito. Existen inversiones fijas, o sea, como este, por ejemplo, donde podemos llegar y ya dejarlo listo en un gabinete, en un tablero de alumbrado, llegar con el cableado. Lo podemos dejar en una función enchufable o incluso extraíble, ponerle una base o accesorio en ese gabinete para que nosotros nada más desmontemos el interruptor sin tener que estar quitando la parte de cableado. Otra característica primordial que tiene es algo que les llamamos relés de protección. Aquí los interruptores de caja moldeada ya nos permiten generar ciertos ajustes, darle una mayor personalización en cuestión de cuánta es la corriente que va a soportar ante una falla de sobrecarga. ¿Se acuerdan cuál era la falla de sobrecarga? Sí, porque esa es pregunta de examen, ¿eh? Entonces preparen su acordeón. Tiene un tratamiento anticorrosivo en las partes galvanizadas o las conducciones eléctricas. Esto es muy bueno porque aunque nosotros lo tengamos que montar en área de costas, no tenemos ese problema de que empiece a generar salitre en las conexiones y nos empiece a fallar. Podemos alimentar por la parte inferior, deseamos traer nuestra fase 1, fase 2 y fase 3 por la parte inferior y derivar hacia nuestros circuitos de protección por la parte superior, o al revés, podemos alimentar por la parte superior e irnos a las derivaciones de cargas por la parte inferior. Como lo conectemos, el interruptor, si tiene una falla de sobrecarga, se va a disparar, si tiene una falla de cortocircuito, se va a disparar. Otra cuestión, lo podemos conectar de forma vertical, así como lo tenemos en la ilustración, o por cuestiones de acomodo y de espacio dentro de lo que va a ser los gabinetes, pues incluso lo podremos rotar y dejarlo de forma horizontal, puede trabajar también sin ningún problema. Hablábamos de esos tamaños o marcos. La familia de los interruptores termomagnéticos de caja moldeada en ABB se llaman TIMAX. Las pequeñas capacidades están enfocados a unos modelos que les llamamos TIMAX XT y tenemos XT1, XT3 y XT4. La gama XT1 podemos tener interruptores que van desde los 16 amperes hasta los 160 amperes. Ocupan exactamente el mismo volumen, son exactamente del mismo tamaño. Lo único pues tenemos que seleccionar cuál es la corriente que queremos operar. Los interruptores XT3 ya son un poco más extensos y aquí abarcan desde los 125 amperes hasta los 250 amperes. XT4 también tenemos desde los 125 amperes hasta los 250 amperes. Ahorita platicamos un poquito las diferencias que existen entre cada uno de ellos porque pues cualquiera me diría, ¿para qué quiero un XT4 si cubre exactamente los mismos rangos de protección? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando necesitamos arriba de esos 250 amperes, ya nos vamos a una familia que ya se llama TIMAX nada más. Hablamos de tener tamaños T4, T5, T6 y T7. Nuevamente, entonces van a ir referenciados de acuerdo a la capacidad de corriente que pueden aguantar. Un T4 puede llegar hasta los 320 amperes. Un T5 podemos ir desde los 320 hasta los 630 amperes. Un T6 ya nos vamos de los 800 hasta los 1000 amperes y finalizamos con los T7 que pueden ser desde 1000 amperes hasta 1600 amperes con algunas otras funciones especializadas para la detección de la falla de corriente. Entonces, quiero buscar por ahí una imagen. Ok, bueno, aquí ya la encontré. Vamos a hablar de tipos de relevadores o protecciones. Por ejemplo, lo que es la parte de los interruptores XT, XT1, XT3, XT4. En la parte inferior vamos a ver una especie como de relojito. Un pequeño potenciómetro que nos va a permitir generar ese ajuste personalizado que yo mencioné hace rato. Ese le llamamos un ajuste térmico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un interruptor que es de 100 amperes,
Por ejemplo, en la parte de los mini interruptores sabemos que esa es su calibración y hasta que no llegue a los 100 amperes se va a agotar. Pero aquí en los interruptores de caja moldeada lo podemos ajustar con este pequeño preset, decíamos, podemos bajar esa calibración. Yo lo puedo ajustar a que, por ejemplo, sea de 70 amperes, lo puedo bajar hasta un nivel del 70% de su capacidad. Entonces, si mi obra, mi diseño, mi cálculo está referenciado ahorita a los 70 amperes, pero posteriormente tiene un crecimiento, yo puedo ofrecer un interruptor de 100 amperes, lo ajustamos al 70%, me va a dar 70 amperes, y si por alguna circunstancia después hay algún cambio, no tengo que reemplazar el interruptor. Ajustando nuevamente este interruptor lo puedo subir a 84, o lo puedo llevar hasta su 100%, que va a ser de 100 amperes. Y existen pues diferentes ajustes, por ejemplo el TMA, TMD, que nos dice, bueno, el ajuste térmico solamente lo puedo ajustar para una falla de sobrecarga, el ajuste magnético, que puedo hacer también el ajuste tanto de sobrecarga como el tiempo de activación de cortocircuito, y relevadores electrónicos, que incluso pueden detectar fallas de fuga de corriente y generar una protección adicional. ¿Dónde utilizamos estos interruptores de caja moldeada? Decimos, pues principalmente en tableros de alumbrado como elementos principales. Lo podemos tener incluso dentro de un gabinete, porque luego nos dicen, necesitamos un elemento para paro de máquina. Lo único que requiere es tener un solo interruptor, entonces lo puedo colocar en un gabinete y a pie de máquina, desde ahí poderlo controlar y proteger. En tableros de subdistribución, plazas comerciales o escuelas, puedo tener mis interruptores termomagnéticos de caja moldeada, o en los tableros de subdistribución, los tableros autosoportados, donde aquí pues ya tenemos combinaciones un poco más extensas y rangos de protecciones más amplios. Ok, bueno, entonces esta es la parte explicativa de qué es un interruptor termomagnético, cuáles son los modelos de los interruptores termomagnéticos que tenemos, y en dónde los podemos alojar y hacia dónde los vamos a enfocar. Pero ahora viene una pregunta: ¿y cómo selecciono el código de mi interruptor termomagnético? ¿Cómo sé cuál es la referencia que tengo que pedir en mi mostrador o le tengo que ofrecer a mi cliente para que me dé esa parte del interruptor termomagnético? Ok, bueno, pues vamos a ver. Nosotros tenemos por aquí ya en la parte de la página de Alianza algunas información acerca de lo que es la parte de los equipos que tenemos, los tipos de interruptores termomagnéticos, y bueno, ya posteriormente hablaremos en otras sesiones de los demás productos que tenemos de ABB, pero hemos diseñado aquí precisamente un link: cotiza tu equipo. Entonces ustedes le dan clic aquí, se va a descargar la parte de nuestro archivo. Vamos a ver si nos permite abrirlo sin problema. Y aquí está. Y pues muy detallado. Entonces, paso número 1. Selecciona el tipo de aplicación del interruptor. En este caso, para los interruptores MIDI. Okay. ¿Recuerdan cuál era el mercado al que estábamos enfocados? Yo les mencioné 3. Esta solución, porque la parte de solar, ya les di la respuesta del examen. La parte de solar, pues es considerada todavía como que una solución muy especial. Entonces yo aquí le digo, ¿qué mercado tengo para la familia S? Entonces, ¿comercial o residencial? En este caso, pues vamos a seleccionar residencial. Y aquí automáticamente me dice, la familia para aplicaciones residenciales se etiqueta con el modelo SH200. ¿De cuántos polos? 1, 2 o 3 polos. Se me ocurre de 3 polos. ¿Y cuál es el amperaje o la corriente? Recordemos que para la parte de las aplicaciones residenciales teníamos un amplio abanico, pero yo un punto importante les comenté: para la parte residencial solamente llegamos hasta 63 amperes. Entonces, pues por ejemplo vamos a seleccionar este de 63 amperes. Ya me dice el modelo que corresponde, es un SH203-C63. Este es mi código que voy a buscar en mi base de datos en el caso de mi cotizador, ¿sí? Ya me da la descripción y me da el precio que tiene este interruptor.
Yo aquí les diría, ¿alguien me puede mencionar la competencia? ¿Cuánto cuesta un interruptor de estas características? No quiero dar marcas, pero ustedes ya saben a cuál me estoy refiriendo y no tiene este costo, ¿no? Estamos abajo de ese precio. Ok. ¿Alguna duda, alguna inquietud de cómo manejar esta parte de nuestro cotizador? Creo que es muy sencillo, creo que es muy versátil y muy rápido para poder tener una consulta en línea de los interruptores que tenemos. Bueno, nos regresamos aquí a la página porque también el día de hoy hablamos de los interruptores de caja moldeada o la familia Pimax. También tenemos aquí nuestro cotizador. Pues lo descargamos, lo abrimos y aquí vamos a tener ya la parte de nuestra herramienta para poderlo cotizar. Aquí esta herramienta, recordemos que hablamos de diferentes marcos o tamaños y que cada uno de esos marcos manejaba rangos de corriente. Entonces, por ejemplo, tenemos los XT1 que van desde los 16 hasta los 160 amperes. Paso número 1, escoge la capacidad de corriente. Aquí ya no les pregunto cuántos polos porque los interruptores de caja moldeada son de 3 polos o son tripolares o son de 3 fases. Entonces, seleccionamos nuestra capacidad. Por ejemplo, se me ocurre uno de 125 amperes. ¿Cuál es el voltaje de operación? Aquí el voltaje ya es más amplio. Puede operar a 220, a 440, 480, 500 o hasta 600 volts, de acuerdo a la capacidad. Entonces, yo le selecciono a qué rango de voltaje lo voy a estar operando. Por ejemplo, se me ocurre a 440. Otro valor, aquí sí es muy importante que tengamos esta información. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que requerimos en este interruptor? Recordemos cuál es la falla, cuál es la definición de corriente de cortocircuito. Y pues puedo tener de 18 kiloamperes o de 30 kiloamperes. El estándar por lo general son de 18 kiloamperes. Y digo el estándar porque es el grueso, pero no quiere decir que es el que nos va a poder generar un buen desempeño. Siempre va a ser importante que sepamos cuál es este valor porque va a ser el nivel de protección que vamos a tener ante una falla de cortocircuito. Relé de protección. En este caso, pues te dice que es un relé TMD, quiere decir que solamente le puedes hacer un ajuste térmico, bajarlo al 70%, al 80%, al 73%, al 84% o dejarlo al 100% de su capacidad. Ok. Y ya una vez que nosotros seleccionamos estas capacidades, pues vamos a ver aquí qué es la información que tenemos. Te dice, ok, este se llama XT1C de 40 amperes, que tiene una corriente de cortocircuito de 18 kiloamperes, opera a 480 volts, incluso estos 18 kiloamperes son a un voltaje de operación de 480 volts y tiene un relé TMD, que es nada más un ajuste térmico. El interruptor, el código que vamos a solicitar, aquí nos aparece la parte de la referencia y el costo. Algo que no les mencioné dentro de las características es que requerimos de accesorios para poder conectar este interruptor y es algo que le vamos a llamar zapatas o terminales. Las zapatas o terminales se alojan tanto en la parte superior como inferior del interruptor y es precisamente para poder conectar nuestro cable, poderlo apretar y llevar la conducción en esa protección. No nos preocupemos porque incluso ya aquí el mismo cotizador nos indica cuáles son las zapatas que lleva acorde al tipo de interruptor y el costo de las mismas que debemos de considerar. Existen por ahí catálogos pues un poquito más especiales o de características más detalladas. Esto pues nos vamos dentro de lo que es la parte más estandarizada de las funciones. Si tú requieres algún accesorio adicional, unas zapatas de mayor calibre o un ajuste un poco más fino, por llamarlo de alguna forma, comunícate con nosotros aquí en Alianza y nosotros te podemos dar toda esa asesoría en cuestión de qué interruptor y cuáles son los accesorios que vas a requerir. Ok. Esto es con lo que respecta a los interruptores XT1, pero hablamos de interruptores que pueden ir desde los 200 hasta los 250, se llaman XT3. La mecánica es exactamente la misma. Seleccionar la corriente que requerimos. Aquí en los XT3, pues nada más hablamos de tener de 200 y de 250.
el voltaje de operación, le voy a dejar los 480 que tiene aquí. La corriente de cortocircuito, aquí si observamos ya aumentó, arriba nada más era de 18 o de 35 y aquí ya tenemos de 25 y de 40. También te dice que solamente tiene un ajuste térmico, te da su descripción, te arroja el código del producto, tenemos el precio del mismo, las zapatas que van asociadas hacia ese tipo de interruptor y así de fácil podemos empezar a cuantificar y a seleccionar nuestros interruptores. La siguiente sección es la mecánica, es exactamente la misma en cuestión de la selección. Para interruptores de tamaño 5, que van desde los 320 hasta los 600 amperes, para interruptores T6, que van desde los 800 a los 1000 amperes. Aquí cambia un poquito la parte de la selección. Entonces, ¿qué tipo de protección quieres? Como ya son de capacidades en amperaje mayores, tenemos que darle una mayor protección a los equipos, a la instalación. Entonces tenemos interruptores electrónicos que les llamamos LSI, e incluso aquí sí podemos ajustar el tiempo del disparo magnético o cuando se tiene una falla de cortocircuito, no el valor al cual va a disparar, pero sí con la velocidad que puede disparar, incluso pues para retardarlo un poco y evitar disparos en falso, ¿no? Entonces, y para los interruptores que van desde los 1000 hasta los 1600 amperes. Pero pues prácticamente de forma general la mecánica es la misma. Importante, incluso te va llevando por colores y por números cada uno de ellos. Si te llega a salir aquí alguna aplicación de no existe, tenemos dos opciones. Uno, que realmente no exista un valor asociado a ello. Y dos, que nos haya faltado seleccionar alguno de estos puntos. Esto va a ser bien importante. Aunque tú ya veas o hayas descargado y veas que aquí tiene un valor, no lo asumamos. Siempre llenemos cada uno de nuestros recuadros para poder obtener el código correcto que estamos buscando de acuerdo a nuestra selección y de acuerdo a nuestras necesidades o lo que nos están preguntando referente hacia ese equipo. Okay. Y pues bueno, aquí observarán que tenemos más herramientas, poco a poco las iremos subiendo a lo que es la parte de la página, pues para que tú puedas seleccionar todos los productos que manejamos aquí en Alianza. Okay. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? ¿Hacemos el examen? Ustedes díganme, ¿qué hacemos? Aquí hay una pregunta de CEMEP. Ok. Dice, buena experiencia, ¿en dónde pueden cotizar todos estos productos? Ok, aquí están ya disponibles en lo que es la parte de nuestra página web en Alianza Eléctrica. Decíamos, ya tenemos varios cotizadores. Si tú necesitas algún otro accesorio que no veas aquí en la página, comunícate con nosotros en Alianza y nosotros te ayudamos a seleccionar ese equipo y a que tú lo puedas tener en tus manos. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Entonces, pues nada más me faltaría comentarles que pues Alianza Eléctrica somos 14 sucursales, o sea, respondiendo o dando un punto adicional hacia la pregunta anterior que decían, ¿dónde lo puedo obtener o cómo lo puedo obtener? Entonces, contamos con 14 sucursales a nivel nacional donde te podemos ayudar precisamente a obtener tus soluciones hacia el mercado eléctrico a través de la marca ABB. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Pues si no tenemos alguna otra inquietud, nos ponemos a sus órdenes nuevamente en la parte de Alianza. Mi nombre es Ivonne Mora, yo estoy en parte de baja tensión, enfocada precisamente a lo que es la parte de protecciones y producto ABB. A mí me encuentran, me pueden contactar a través de lo que es la página web. Y Hay una pregunta. Ok, me dicen que tenemos otra pregunta. De Mario Ortiz. Ok, Mario. De tema de relevadores de protección. Tema de relevadores de protección, sí, lo estamos preparando, enfocado pues prácticamente a ya tener un poquito más de información en específico, o sea, qué es un relevador TMA, TMD, cuáles son el 221 LSI y LSG. En breve les podremos proporcionar esa información para que tú sepas qué significa cada una de estas informaciones y dónde la puedes aplicar. No se pierdan, lo vamos a tener muy pronto. Ok, si no tenemos más preguntas, yo les agradezco que se hayan conectado, les agradezco su atención y pues estamos para servirles. Muchas gracias.